de poner orden, comillas, a la grave y convulsionada situación social que se vivía a principios del 73, Perón podía ser la respuesta a muchos de los problemas que la Argentina tenía. Eso era hacia afuera. Y hacia adentro del peronismo, ¿quién mejor que Perón podía ser aquel que ordenara las huestes internas que desde hacía años eran terriblemente traumáticas para él? Porque cuando uno habla de desobediencia, también tiene que pensar que quizás contra lo que piensa mucha gente, Perón desde el exilio no tuvo ni la varita mágica ni la aceptación unánime de los compañeros en la Argentina. Por ejemplo, el Lobo Bandor fue un personaje con peso propio que se animó a pensar en un peronismo sin Perón y que hizo estrategia y que llevó adelante política para impulsar esa idea que tenía en la cabeza. Pero también los neoperonistas de la década del 60, contra los cuales Perón tiene documentos que son terribles, que habla peor de ellos que de cualquier otro que no fuera peronista. Entonces, comparado con aquellas, quizá la desobediencia del capitán Campos era un tema menor. Uno de los entrevistados me dice, la situación era demasiado importante como para que Campos la entendiera. Y parece una frase de mucha dureza, porque es como un hombre que no estaba a la altura de la época. Y bueno, evidentemente, algo de eso seguro que había. Cuando uno dice que esa alianza tan heteróclita, tan diversa, tan antagónica, que llega al gobierno de la provincia de Santa Fe, era muy difícil que se sostuviera. Bastaron días después de la asunción para que esto ocurriera. Y de la mano de Cuello se inicia un proceso de intento de desestabilización permanente hacia el gobierno de Silvestre Beni. Por eso digo que, sin menospreciar las otras cuestiones que hacen a la vida de una sociedad, las cuestiones de orden político son determinantes. Y en el caso de Santa Fe también lo fueron. Pero acá hay que hablar de una cosa. A Cámpora no cabría incluirlo en esta situación porque recién asume, porque dura 49 días. Sí tiene un interinato más largo Lastiri, que se niega terminantemente a intervenir la provincia de Santa Fe, de lo cual Rubén Dunda da un testimonio completísimo en el libro. Rubén Dunda era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia con 29 años. Y después el propio Perón, o sea, es muy conocido, por eso lo digo y no estoy revelando nada inédito. Cuando Perón le van a proponer la intervención de Santa Fe, le dice, bueno, le voy a hacer caso, voy a intervenir a Santa Fe. ¿Y a quién va a poner de interventor? A Silvestre Beni, le dice Perón. O sea, Perón está convencido de que Silvestre es el hombre para la provincia y nadie lo mueve de eso. Y aún Isabel, en el marco del descalabro político, económico y social, después del 1 de julio del 74, se niega sistemáticamente a intervenir Santa Fe. Y vale la pena observar esto porque en septiembre del 75, el grueso del peronismo de la provincia está obligado a renunciar a las funciones de gobierno que muchos de ellos tenían en el gobierno provincial. Y solo queda bancando al gobierno de Silvestre el sector liderado por Luis Rueo, que no era poca cosa, que tenía representación en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados de la Nación y en los consejos deliberantes, pero que el resto del peronismo, de manera plena, se vuelca para el lado de la intervención, aunque nunca lo pudiera lograr. A mí me parece que no es que hasta donde uno puede contar, estoy diciendo las cosas que me parecen los trazos más salientes de la cuestión. Quisiera que lo compren al libro, pero créanme que no lo estoy diciendo desde un punto de vista comercial.
Lo estoy diciendo porque hay aportes que son fenomenales, hay historias que son riquísimas, hay gente que visitó a Perón en Madrid en mucho más de una ocasión y que tiene testimonios que son reveladores acerca de cómo era ese exilio. Pero también hay un tramo dedicado al Departamento Constitución, de donde provenimos varios de los que estamos acá. ¿Y eso a partir de qué? De que la lista 9 gana en 2 departamentos de la provincia y donde más cómodamente gana es en el Departamento Constitución. Entonces también eso para mí era una curiosidad. El intendente de Arroyo Seco sale de la lista 9, el intendente de Pérez sale de la lista 9 y el intendente de Villa Constitución sale de la lista 9, aunque también muchos presidentes comunales a lo largo de toda la provincia. Entonces me puse a investigar y consulté muchas fuentes acerca de cuáles podrían haber sido las razones que expliquen por qué en ese departamento del sur provincial se impuso, además con tanta claridad, el otro fue San Lorenzo, pero por solo algo así como 2.000 votos. Pero en Constitución ganó la lista de Campos por más de 7.000 votos. Y hablar de Constitución y hablar de este periodo nos llevó inevitablemente, y de manera deseada, por supuesto, también a hablar de cuestiones que tienen que ver con una etapa trágica de la Argentina y de la región, como fueron los hechos vinculados a la represión ilegal del 75 en contra de lo que había sido el fenómeno social y popular del Villazo del año 74. Nuestra zona, nuestra región, tiene mucho para aportar en ese sentido. Pero quería también salir del marco de Constitución y ver si era factible llegar a lugares más alejados de la provincia. No fue fácil. Era muy difícil, al menos lo fue para mí, contar con información de lugares lejanos y tan lejos de donde uno vive, como el norte de la provincia de Santa Fe. Y el norte de la provincia de Santa Fe queda verdaderamente lejos, queda lejos de muchas otras provincias. Por lo tanto, tengo que ser franco, la información que pudimos conseguir no es de la misma envergadura y cantidad de la que tenemos desde Santa Fe capital perdón, hacia el sur. Sin embargo, hay hechos de trascendencia. Hay una empresa Vicentín, no sé si le suena, que ya por aquella época y antes, en la dictadura de Onganía, venía realizando tropelías varias. Y entonces pude conseguir, gracias al compañero Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros, material, fuentes y testimonios muy importantes que den cuenta de la cuestión social también en el norte santafesino. Y también trabajo como la de mi colega Laura Pascuali, que hablaban de las luchas de las ligas agrarias en el norte santafesino, que habían sido diezmadas en la época de Onganía. ¿Por qué era tan importante ver la cuestión social, entre otras, desde lo previo? Porque el 73 no puede ser de ninguna manera la llegada de un plato volador a la tierra, sino que es el resultado de todo lo que se venía acumulando a nivel social en la Argentina. Aunque en realidad me gusta estirar más el elástico y verlo más desde el 55 que desde la dictadura de Onganía. Al menos es la forma que tengo para verlo. Una última reflexión que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el peronismo. A lo largo de todos estos días, gente que conozco y que quiero y otra gente que no conocía, pero que me fueron acercados por compañeros como Alberto, realizaron varias entrevistas y todos ellos caen en la misma pregunta: ¿en qué vinculación se puede hacer entre aquel peronismo de Santa Fe del 73-76 y el actual? Y yo debo ser cauto en las comparaciones, en la extrapolación, en los contextos, pero para hablar del peronismo hay que tener la misma precaución, el mismo
tipo de análisis, y a simple vista yo podría decir que aquel peronismo era un peronismo más movimentista, un peronismo en el cual el sector gremial tiene un peso tremendo, tremendo, no solo por el 33% que le daba la división en ramas que Perón había resuelto, sino por la injerencia no solo a nivel partidario de las listas, sino de lo que protagoniza entre el 73 y el 76. Y de vuelta a la zona de Constitución ha padecido lo que la burocracia sindical, por ejemplo, significó para movimientos de carácter populares, progresistas, democráticos, horizontales. Y este es un lastre con el que hay que contar, con el que hay que incluirlo a la hora del balance. Aquel peronismo era un peronismo de sangre, dicho en los términos que corresponde a un enfrentamiento político muy agudo, que ni el propio Perón en sus 8 meses de presidencia pudo siquiera equilibrar. Hay un texto que utilizo en la Cátedra de Historia Argentina de Ricardo Sidicaro que habla de una cuestión puntual en la gestión de gobierno de Perón, pero que Perón describe, yo diría, hasta con tristeza. Perón ve que en los años que van del 55 al 73 hay un deterioro hasta de las capacidades del Estado, hasta de la posibilidad de gerenciar el Estado, una degradación absoluta. Y si yo traigo esa idea a este contexto del libro que estamos presentando hoy, Perón llegó a decir, en estas condiciones ni yo mismo puedo ser Perón. Y queridos amigos y amigas, si el propio Perón no podía ser Perón, imagínense qué le quedaba al resto de los protagonistas de la historia. Yo les quiero agradecer con el corazón en la mano a todos los que se hicieron presentes hoy, y este día me lo llevo para toda mi vida. A mi familia, que los amo, muchas gracias.